Buenos días. A continuación vamos a empezar con lo que es la materia de las normas internacionales de auditoría, que son las, como dice acá, NIAS. Entonces, normas internacionales de auditoría. Las normas internacionales de auditoría son las que rigen todo el proceso de la auditoría. Es decir, que un auditor basa todo el hacer de una auditoría en base a las NIA. O sea, cada cosita que vos vas haciendo como auditor es porque la NIA lo dice. Entonces aquí, en cierto modo se dice, es como la Biblia de los auditores, porque todo lo que necesitas saber sobre auditoría está en las NIA. Y entonces las NIA son extensas. Aquí se ve una parte importante de las NIA. Y entonces va paso a paso cómo hacer una auditoría. Y antes en el pensum estaba en 4, porque era iba viendo las auditorías y terminabas con las NIA. Y veo que ahora en este nuevo pensum está al inicio. Antes de iniciar todas las auditorías, por ejemplo en el regular, primero está las NIA y ustedes la llevan junta, la NIA con auditoría 1, pero lo que quiero decir es que ahora está al inicio y antes estaba al final. Por una parte, bueno, siento que ambos tienen ventaja y desventaja. Tiene su ventaja de que sea al inicio porque digamos que vos ves todos los lineamientos y entonces cuando vayas viendo 1, 2, 3 auditorías, entonces vas haciendo énfasis en lo que son las NIA, que sería lo correcto. Ya hasta finalizar con un dictamen que igual, en base a la NIA. Cada cosa que vayas haciendo la tenés que ir fundamentando en las NIA. Eso es, digamos, el éxito de un auditor. Que al final vos todo tu trabajo vos digas, la oferta la hice porque la NIA dice, la carta de compromiso la hice en referencia a la NIA 200, la planeación de la auditoría la hice en base a la NIA 300, evalué el control interno de acuerdo a la NIA 400, la evidencia que obtuve en esta auditoría la obtuve de acuerdo a la NIA 500, el dictamen de auditoría lo elaboré en base a la NIA 700. Entonces la NIA va a ser la base legal de todo el trabajo del auditor. Aquí a modo general tenemos de la 100 a la 199 donde está el asunto, que son algunos términos, nos indica que desconocemos o términos que vamos a ir viendo en el transcurso de la NIA. Y el marco de referencia de la NIA. De la 200 a la 299 nos habla de responsabilidades, los objetivos que gobiernan una auditoría de estado financiero. Aquí vamos a conocer y a aprender para tener siempre y ser consciente de que el objetivo de una auditoría de estado financiero es emitir una opinión acerca de la razonabilidad de la información financiera. Ese va a ser siempre el objetivo y ahí hasta de memoria lo vamos a aprender porque el objetivo tiene que ir en la carta, compromiso, en la carta de oferta y ese va a ser el objetivo siempre, emitir una opinión. Entonces esa opinión, que es lo que se emite al final por medio de un dictamen, es que sí, todo está bien o que si hay errores en esa información financiera. Están los términos de trabajo de la auditoría, que ahí vamos a ver la carta compromiso, que es esa carta donde se dan los acuerdos, tanto en el cliente como de la firma de auditores. Control de calidad del trabajo de auditoría, ahí nos habla hasta de las firmas de auditores. Por lo general ya sabemos que varios amigos, conocidos, profesionales de la contabilidad se quieren unir y forman una firma de auditores o firma de contadores, como le llamamos. Entonces, ellos forman una sociedad. Las firmas de auditores son sociedades anónimas. Entonces, yo como firma de auditores voy a prestar mis servicios de auditoría a las diferentes empresas que requieran una auditoría. Ahí es donde entra la primera parte, que sería la invitación por parte de la empresa que va a ser auditada.
puede que esté un aviso, puede que mande correo a la firma y la firma después ofertan, hacen una carta de oferta técnica y económica que es donde van a plasmar el personal que va a estar encargado de esa auditoría. Por ejemplo, yo voy a tener un equipo de 5 personas, yo voy a tener un equipo de 8 y en base a eso se va a hacer el cobro de los honorarios. El cobro de los honorarios en una auditoría es en base al tiempo, es decir, la persona, por ejemplo, mi equipo va a estar conformado por un gerente, un supervisor, un auxiliar, por ejemplo. Y en base a eso vamos a determinar cuántas horas va a estar trabajando cada uno de ellos. Y después cobramos en función a las horas invertidas. Y ahí el costo va a ser por hora. Por ejemplo, para un gerente podemos cobrar, por ejemplo, $35 por hora, para un supervisor unos 25, para un auxiliar o un auditor junior podemos cobrar unos $15, unos 10. En base a eso ya multiplicamos por la hora, sumamos el costo de cada trabajador y ese va a ser el costo de la auditoría. Entonces nosotros tenemos que plasmar en la oferta cuánto vamos a cobrar en base a la planeación que nosotros hagamos de cuánto tiempo nosotros vamos a durar ahí, a sacar ese trabajo hasta tener lo que es el dictamen. Que en el dictamen va la opinión y la opinión es el objetivo, dijimos. En lo que es documentación vamos a ver esa parte tratando las cédulas de trabajo, los papeles de trabajo, ahí vamos a ver en auditoría, obviamente los números. Aquí podemos ver algunos ejemplos, porque obviamente yo no les voy a dar auditoría. Pero aquí lo que lo que nos dice la mía es que nosotros en auditoría vamos a usar la hoja de trabajo, que es similar a la que ustedes ya saben hacer de contabilidad 4, 3, 4. Después se hacen las cédulas analíticas, las cédulas sumarias, las cédulas subanalíticas. Todo eso es la documentación en cuanto a números, pero también nosotros tenemos que revisar documentación física, porque cada proceso contable se origina de un documento contable. Por ejemplo, si nosotros contabilizamos la factura es porque físicamente hay una factura, porque existe el papel físico. Entonces nosotros como auditor no solo revisamos números o contabilidad, también revisamos documentos para que lo que esté contabilizado se refleje en el documento. Que si, por ejemplo, 10 televisores vendí, entonces eso está contabilizado, venta, el valor de los 10 televisores, pero también debe estar en la factura que son 10, no que son 8, que son 5. Entonces vamos a revisar la documentación en base a lo que tenemos registrado contablemente. Fraude y error. Anteriormente las auditorías eran solicitadas para encontrar fraude dentro de las compañías, es decir, que por ejemplo el gerente tenía indicio de que alguien estaba robando, pero hoy en día las operaciones son revisadas, por ejemplo, cada año por medio de una auditoría. Entonces ahora lo que se busca es maximizar la eficiencia de los procesos, más que buscar fraude y errores. Pero obviamente dentro del transcurso de la revisión, el auditor puede encontrar. Aquí vamos a ver que una gran diferencia entre fraude y error es que el fraude es cometido con una intencionalidad y lleva el objetivo de dañar algo, porque obviamente hablamos de un robo, entonces ahí estamos perjudicando a la compañía. El error, en cambio, es algo que no lleva intención de perjudicar y no tiene intención, obviamente, porque el error lo comete una persona en base a que todos podemos cometer un error y que puede pasar por algo. Vamos a ver de la 300 a la 399 y aquí vamos a hacer énfasis en lo que es la planeación, ahí con un modelo de cómo se planea la auditoría en base a un conocimiento del negocio,
nosotros tenemos que saber todas las generalidades de ese negocio, a qué se dedica, quiénes son sus socios, quiénes son sus principales clientes, quiénes son sus principales proveedores, toda la información como en base a, por ejemplo, su razón de negocio, a qué vende, si fabrica, qué fabrica, cómo es el proceso de fabricación. Todo eso lo necesitamos nosotros conocer para poder planear. La planeación va en base a qué área de esa empresa yo voy a revisar. Si bien podemos tener algunos ejemplos de planeación sobre, o sea, un auditor puede enfocar su planeación en base a revisar cada área, también tenemos otro tipo de planeación que es en base a ciclo. Entonces nosotros hacemos, por ejemplo, 5 ciclos y vamos revisando cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque por medio de un ciclo se relacionan varias cuentas. No es lo mismo que yo dentro de mi planeación diga, voy a revisar el área de caja, el área de banco, el área de inventario, el área de venta, el área de conflicto, el área de cuentas por cobrar, independientemente a que diga, no, voy a revisar un ciclo de venta. El ciclo de venta, por ejemplo, va a incluir lo que la venta. Si la venta fue al contado, entonces reviso el efectivo. Si la venta fue al crédito, reviso cuentas por cobrar. Además, las cuentas por cobrar me llevan a que yo pueda tener una estimación para cuentas incobrables. Ahí tengo 4 cuentas dentro de un mismo ciclo. Entonces, aquí la planeación la podemos hacer en ciclo y cada ciclo lleva muchas cuentas que se relacionan entre ellas. La evidencia de auditoría, no, en la 400, a la 499 vamos a ver el control interno, pero en este caso de una forma más teórica, porque esto, el control interno es un tema de auditoría 1, 2, 3, además ustedes tienen una clase aparte que se llama sistema de control interno. Entonces aquí el auditor siempre va a revisar el control interno y por eso les digo que es un tema repetitivo en todas las auditorías y porque del control interno dependen muchas cosas dentro de la auditoría. Por ejemplo, si el control interno está fuerte, entonces indica que yo voy a hacer mi planeación en base a menos procedimientos analíticos o menos procedimientos o pruebas de auditoría. En cambio, si el control interno es débil, entonces ahí yo tengo que hacer más procedimientos analíticos. El control interno lo podemos estudiar mediante 3 formas. Ahí está la narrativa, la descriptiva y los cuestionarios de control interno. Lo que más se enseña y lo que van a ustedes ver en las auditorías va a ser el de cuestionario, porque es el más fácil. En el de cuestionario es hacer preguntas cerradas y ahí lo que nosotros necesitamos saber es cómo se maneja la operación o los procedimientos de cada una de las áreas. Entonces ahí nosotros revisamos y podemos decir, ¿están bien o hay cierta falla? Entonces por eso es que decimos que el control interno va a determinar cuántos procedimientos de auditoría voy a realizar. Decimos, el control interno está débil, entonces yo tengo que hacer más procedimientos para poder revisar, porque un control interno débil me dice que pueden haber muchos errores dentro de esa información. Al contrario, si está fuerte, indica que hay muchas políticas, procedimientos, que todo se está llevando bien. Entonces yo puedo mantener un número mínimo de procedimientos. No es necesario hacer tantos procedimientos de auditoría. Por eso es que es fundamental el control interno dentro de una empresa. Obviamente el control interno lo tiene que llevar a cabo la administración de esa empresa. El auditor puede sugerir recomendaciones en base a cómo usar el control interno, pero no es responsable, digamos, por el control interno de esa compañía o de ese cliente. Vos como auditor lo vas a evaluar y vas a determinar si es débil o es fuerte. En la parte, como les digo, de evaluarlo, ustedes lo van a ver ya en ejercicios prácticos
dentro de las auditorías. Lo que es la 500 a la 599, vamos a ver la evidencia de auditoría. Para poder sustentar una opinión, un auditor obviamente tiene que tener evidencia, así como a veces lo podemos ver como algo, un ejemplo, algo policial, que para poder poner una denuncia vos tenés que tener evidencia y pruebas para poder mostrar el hecho. Entonces igual pasa en auditoría. El auditor va a revisar todos los procesos y va a revisar toda la información financiera de la empresa. Y ahí va a ir encontrando. Puede que encuentre algunos errores, puede que todo esté bien y no encuentre nada. Pero en el caso que al final encuentre algunos errores o indicios de fraude, él va a tener la evidencia de que en cuál papel de trabajo él encontró eso. Porque si al final nosotros los dictámenes y podemos dar opiniones positivas, opiniones negativas, o podemos dar una opinión con salvedad que todo está bien, pero hay ciertos errores. Entonces en el momento de que vos presentes esos errores al cliente y el cliente te diga, ¿y por qué me estás indicando de que hiciste este error? Entonces vos tenés el papel de trabajo que hiciste y ahí tenés esa evidencia. Entonces vamos a ver ahí los tipos de evidencia: evidencia física, evidencia documental, porque vos como auditor podés ir a ver cómo es un proceso por medio de la observación, podés ir a revisar un documento, documentación, podés hacer los rastreos, que ya sería en la parte contable o en la parte de números, que puede ser en Excel, puede ser en el sistema contable. Entonces, hay muchas formas de obtener evidencia y esa evidencia, como decimos, es lo que te va a respaldar a vos tu opinión, que la opinión va a ser ya lo último que se haga durante el proceso y que va a ir dentro del informe de la auditoría. Dentro de esta evidencia, aquí también vamos a ver que podemos hacer procedimientos analíticos, que es comparar cifras. Ahí ya sabemos que tenemos los estados financieros del año que estamos revisando y también tenemos los estados financieros del año anterior. Entonces ahí podemos hacer comparaciones, así como han hecho ustedes, me imagino, un análisis horizontal en finanzas. Entonces igual aquí podemos hacer para ese tipo de análisis, para saber cuáles cuentas nosotros vamos a incluir dentro de una planeación y al final sí revisamos todas las cuentas que eran necesarias para poder concluir esa auditoría. Una parte muy importante en esta NIA 500 a la 599 está lo que es el negocio en marcha, que es para determinar si un cliente puede o no puede seguir operando. Entonces las auditorías siempre van a poner un énfasis en esa parte, en determinar este negocio está bien o tiene algunos indicios de que, por ejemplo, el siguiente año pueda cerrar. Entonces siempre hay que poner en estudio lo que es el negocio en marcha y más hoy en día por muchos factores. De las 600 a las 699 vamos a ver el uso de trabajo de otro auditor. Aquí la NIA nos dice que nosotros podemos usar trabajo de otros auditores. ¿En cuál sentido? Uno, que vos seas contratado este año por primera vez en esa empresa y que anteriormente fue auditada por otros auditores. Entonces, en esos casos, vos podés pedir información acerca de las conclusiones finales al otro auditor para vos ver que si la empresa llevó a cabo esas recomendaciones o no y alguna información que necesite. Entonces, la NIA nos dice. Entonces, si la NIA nos dice, eso quiere decir que el otro auditor, el que tuvo anteriormente, tiene la obligación de darte esa información y si no, está faltando el código de ética. Hay otros casos especiales en el uso de trabajo de otro y es, por ejemplo, cuando es una casa matriz y una sucursal y está un auditor en la matriz y otros en la sucursal. Entonces, para vos poder cerrar la información y el dictamen final de la matriz, necesitas la información del que está en la sucursal. Entonces, ahí estás usando trabajo de otro auditor.
Y por último, el uso del trabajo de un experto, que sería en los casos, por ejemplo, de que vos necesitas auditar una parte de una empresa en la que vos no tienes el conocimiento y se necesita un experto. Por ejemplo, si es una empresa que tiene algún informe o vigilada por medio ambiente, por Marena, tiene aguas residuales. Entonces, esa parte tal vez a vos como contador no tenés esa parte dentro de tus conocimientos. Entonces es necesario contratar a un experto en ese tema y que nos dé un informe. En ese caso estaríamos usando el trabajo de un experto. Cerramos la materia la vamos a cerrar con el estudio de las 700 a las 799, que ya tiene que ver con la etapa final, que son las conclusiones y el dictamen. Entonces, en el dictamen decimos que está la opinión, y la opinión, decíamos al inicio, es el objetivo de una auditoría. Entonces, ya el dictamen, por lo general, ese ya lo va a redactar el gerente de la firma de auditores, y tiene que ir firmado por él, porque obviamente él fue el que negoció con el cliente todos los términos de la auditoría hasta la entrega de este dictamen. En el dictamen lo más importante que va ahí es la opinión. Aquí vamos a ver que existen varios tipos de opiniones. Eso lo vamos a ver con ejemplos, aquí con ejemplos de dictámenes, ejemplos de opiniones, en base a, decimos, podemos dar una opinión no modificada o limpia o positiva, que es cuando nosotros vamos a decir que todo está bien. O podemos dar una opinión modificada. En ese caso va a ser una opinión con salvedad. Les decía, es cuando nosotros vamos a decir, aquí le presenta razonablemente la información financiera a la compañía, pero ahí hay ciertos errores que no son importantes, no tienen importancia relativa como para afectar toda la empresa en relación a números. Entonces, algunos errores ahí que no sean tan importantes se pueden poner en una opinión con salvedades. También puede haber una abstención de opinión en el sentido de que, por ejemplo, vamos a una empresa donde estamos haciendo una auditoría y estamos nosotros solicitando documentación, solicitando información. Ajá, pero a mí no me dan esa información que yo necesito. En ese caso, yo me abstengo de opinar. Yo doy un informe con abstención de opinión, que es decir, yo no puedo dar una opinión porque yo no tuve al alcance toda la información que era necesaria. Y por último está la opinión negativa, que ya es la parte donde, por ejemplo, ¿qué podemos dar como opinión negativa? En el sentido de que los estados financieros no van a presentar razonablemente la información financiera. Aquí podría ser un ejemplo de que estemos aplicando malas políticas contables, cuando por ejemplo nosotros encontremos maquillaje de información financiera, dobles contabilidades. O sea, la información financiera no presenta la realidad de la compañía. Entonces, en esos casos nosotros vamos a dar una opinión negativa. Entonces, en base a todo esto, va a ser el transcurso de la materia. Tenemos un material en el aula virtual que nos habla acerca de esta introducción a las normas internacionales. Ahí nos dice que aparecieron por medio de la Federación Internacional de Contadores, que se llama IFAC, y es con el objetivo de las buenas prácticas de auditoría. Y como decía, las NIA van a ser aplicadas de forma obligatoria en toda auditoría de estado financiero. Y siempre vos decís, la auditoría fue realizada de acuerdo a las NIA. O cuando vas a empezar, voy a hacer esta auditoría en base a las NIA. Siempre tiene que estar basada en cuanto a las NIA. En el marco de referencia para informes financieros, lo que nos dice es que el objetivo de una auditoría es emitir una opinión acerca de la razonabilidad de la información financiera, y la razonabilidad te la va a dar la aplicación del marco de referencia contable. Entonces, en base
el marco de referencia no quiere decir que son las normas contables que estás usando. Aquí puedes usar como empresa las normas internacionales de contabilidad, que serían las NIF, las normas internacionales de información financiera, o normas nacionales de contabilidad, por ejemplo, los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, dependiendo de eso, vos vas a ir a revisar si el cliente cumple con ello, si la información financiera está basada de acuerdo a uno de estos marcos de referencia. Es decir, si la empresa me dice, la que voy a auditar, yo utilizo las normas internacionales de información financiera, entonces indica que yo voy a ir a revisar que toda la información financiera contenida en esos estados financieros fue realizada de acuerdo a las NIF. Entonces, ahí la importancia es que la información financiera esté tratada de acuerdo al marco de referencia que vos estés usando. O si usas principios todavía, entonces ver que se aplicaron todos los principios que ustedes ya conocen. Aquí algo importante que vemos y que está dentro de la primera actividad de aprendizaje nos habla sobre el nivel de certeza. ¿Qué es la certeza? Es el contexto, dice, de este marco de referencia. Es la satisfacción del auditor sobre la confiabilidad de una aseveración hecha por una de las partes para uso de otra de las partes. Entonces aquí vos lo que debes de tener es el grado de evidencia, o la evidencia recolectada te va a dar a vos la certeza del trabajo de auditoría. Aquí el nivel de certeza puede ser alto, pero nunca va a ser absoluto, debido a que siempre pueden ocurrir errores dentro de la información. Dijimos, un error es no intencional y lo puede cometer cualquiera. O sea, cualquiera se puede equivocar. Entonces, por muy fuerte que sea el control interno que decíamos, que te hace pensar a vos que las cosas están bien, puede que existan ciertos errores. Por eso el auditor va a trabajar con escepticismo profesional, que cada cosa que vaya haciendo, él, digamos, lo podemos asumir como desconfianza. El auditor siempre tiene que tener desconfianza, por muy fuerte que sea el control interno, los procedimientos, las políticas que aplique esa compañía. Entonces la seguridad no va a ser del 100% o absoluta, como dice ahí. El auditor va a proporcionar un nivel moderado de certeza de que la información sujeta a revisión esté libre de representaciones erróneas sustanciales. Esto es expresado en la forma de certeza negativa. El objetivo, ya decíamos, que es expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados respecto de todo lo sustancial de acuerdo con el marco de referencia. Y el marco de referencia decíamos que son los principios o las NIF. Los principios generales de una auditoría tienen que ver con el código de ética para los contadores, y aquí nos dice que el auditor debe ser independiente, es decir, no debe tener ningún nexo con la empresa que va a auditar. El auditor debe ser íntegro en cuanto a su persona, debe ser objetivo, debe tener competencia profesional y debido cuidado, o sea, en base a que todo auditor debe haber estudiado contabilidad, debe de tener un posgrado preferiblemente, debe de tener experiencia, debe tener confidencialidad en base a lo que él esté, la información que esté manejando dentro de la compañía no puede salir afuera. Entonces ahí debe ser muy confidencial. Hoy en día existen las cláusulas de confidencialidad desde que vos entras a trabajar a una firma. Dentro de tu contrato de trabajo, esa cláusula de que todo lo que veas en la empresa o en las empresas que andas auditando no lo puedes andar diciendo en la calle. Conducta profesional, o sea, ahí va el trabajo en equipo, el compañerismo, las buenas relaciones entre trabajadores y la aplicación de las normas técnicas, que serían las NIA. O sea, vos vas a hacer la auditoría, ya dijimos, en base a la NIA. Eso lo vas a decir desde el inicio y igual al final, cuando des tu dictamen. Mi dictamen lo baso de acuerdo a las NIA.
El alcance de una auditoría se refiere a los procedimientos de auditoría para lograr el objetivo de la auditoría. Entonces, por ejemplo, el alcance va a estar determinado cuánto vas a revisar. Decimos que si una empresa es grande, la empresa que vas a auditar puede que no te va a dar el tiempo, porque las auditorías por lo general de 1 a 3 meses y no vas a estar un año auditando esa compañía. Entonces, y no puedes revisar el 100% del alcance, vos lo vas a determinar como auditor. Voy a revisar un 80%, por ejemplo, un 70%. Vos lo vas a decidir en base a tu grado de satisfacción, lo que decíamos, ese nivel de certeza que te dé a vos poder determinar con esta información, yo puedo dar una opinión acerca de la razonabilidad de esa información financiera. Aquí nos vuelve a hablar sobre certeza razonable, que es la acumulación de la evidencia de auditoría necesaria para que el auditor concluya que no hay representaciones erróneas sustanciales en los estados financieros. Entonces aquí, como decía al inicio, cuando hablaba sobre la NIA 500 de la evidencia, al final tu dictamen esté basado en evidencia y en tu trabajo. ¿Por qué? Porque si vos encontraste algún error, vos tenés la evidencia en un papel de trabajo y ese error lo podrías incluir dentro de un dictamen. Pero si todo está bien, es porque vos tenés evidencia de que revisaste todo y de que no encontraste nada. Entonces la certeza razonable va en relación a la acumulación de evidencia y es cuánto yo necesito de evidencia o de trabajo para poder decir está bien o hay errores en esa información contable o es negativa en base a que no se están aplicando mal las políticas contables. Entonces, al final, un auditor no puede dar un dictamen sin tener evidencia y sin tener papeles de trabajo. Porque aquí hablamos de firmas de auditores o firmas de contadores que están vendiendo un servicio y al final el trabajo se traduce en la calidad. Porque si vos haces una auditoría correctamente, entonces ese cliente a vos te va a recomendar y así va aumentando tu imagen, tu reputación y te va volviendo una firma de auditores grande. Ahora, si vos vas quedando mal en el trabajo, entonces todo lo contrario. Entonces, en base a eso se evalúa el trabajo de un auditor. En lo que llamamos de prueba, existen limitaciones, como decíamos. Hay limitaciones inherentes en una auditoría. Por ejemplo, cualquier limitación del sistema de contabilidad y el control interno, por muy fuerte que sea el control interno, siempre puede haber algún error, decíamos, algún indicio de fraude, porque pueden ponerse de acuerdo varios trabajadores para robar una compañía. Entonces, vos tenés todas las políticas, las funciones, los procedimientos detallados, divididos. Ajá, pero vienen dos trabajadores, uno de alto rango y uno de menor rango, se ponen de acuerdo. Entonces, allí imposible que a vos te sirva el control interno fuerte. O sea, eso ya sale de control. Por eso es que llamamos estas limitaciones inherentes. Puede que el trabajo emprendido por el auditor para formar una opinión esté influido por el ejercicio de juicio en respecto a el acopio de evidencia, la extracción de conclusiones basadas en la evidencia de auditoría reunida, por ejemplo, evaluar la razonabilidad de las estimaciones hechas por la administración. Entonces aquí es lo que decíamos, que tu juicio debe estar libre de objetividad, imparcialidad e independencia. Que el auditor no tenga nada que ver con el cliente, porque si no es como que vos ya vas prejuiciado a no revisar o a emitir una opinión positiva en base a ciertos acuerdos, porque esto es un familiar, porque vos no querés dar a conocer los errores que hay ahí, porque van a correr a cierta persona que te afecta a vos. Entonces, eso es lo que buscamos. Desde el inicio, si lleva todos esos principios, entonces quiere decir que el auditor va a hacer todo su trabajo
y va a tener una opinión basada en la evidencia de que encontró en esa auditoría. Por último está la responsabilidad por los estados financieros. En este caso, el auditor siempre debe ser firme y dejar en base que la responsabilidad por los estados financieros de esa empresa son de la administración. El auditor simplemente va a revisar, examinar y dictaminar esa información contable. Pero vos como auditor, vos no estuviste haciendo ningún proceso. Ahí el que lo hizo fue el contador de la empresa. Entonces esa responsabilidad se deja en la carta de oferta técnica, se deja en la carta compromiso. Ahí es su firme de que a vos no te van a echar la culpa de ningún error de la compañía porque vos no sos el contador. Vos vas a revisar y vas a dictaminar. Por eso es que decimos, tiene que haber ese grado de imparcialidad, objetividad, integridad, competencia profesional para que esa opinión no esté sesgada por ningún compromiso y que tengas un buen juicio profesional. Me voy a volver a conectar para explicar la tarea. ¿Vieron?